solamente entregar la palabra de Dios, sino que también hemos podido ir con manos llenas. Gracias al Señor hemos llevado comida, hemos llevado víveres, hemos llevado ropa y hemos compartido en ese lugar lo que es la palabra de Dios. Así que oren por ese lugar. Quizás el Señor nos permita levantar una avanzada, no sé, porque el Señor solamente tiene sus planes, pero nuestro corazón está dispuesto a trabajar, a ir a los barrios alejados, levantar la obra. Quisiéramos que Ágape se constituya también una iglesia que pueda llevar el evangelio, levantar avanzadas, pero yo he entendido que las avanzadas no es propiedad de las iglesias que levantan, sino que una vez que tenga un buen número, hay que entregarlo a la región, ¿no? Eso por lo menos entiendo. Entonces, si el Señor permite, pues trabajaremos en algunas zonas donde no existe asambleas de Dios o congregaciones cristianas. Oremos, hermanos, para poder llevar el evangelio. Ayer ha sido una muestra de que sí podemos hacer unidos, y una vez más, muchas gracias por todos mis hermanos que han colaborado, por los que han ido con sus movilidades, han llevado todas las cosas, han preparado los alimentos, han preparado todos los víveres. De una u otra manera, todos hemos trabajado como equipo. Gracias a todos y cada uno, empezando desde la alabanza, terminando en los sugieres. Dios bendiga por ese trabajo. Dios es el que recibe la gloria y la honra. Amén, hermanos. Amén. Hoy vamos a preparar nuestros corazones. Tenemos el gran privilegio de tener en este lugar al pastor Cleto. Él es el presbítero, es el líder de la región de la ciudad de La Paz. Así que siempre para nosotros es un privilegio, una honra de tenerlo en este lugar, a la autoridad que es de la iglesia, de la organización a nivel de la ciudad. Así que vamos a recibir con un aplauso a nuestro Señor por la vida de nuestro pastor Cleto. Lo vamos a invitar que pase. Pastor, le invitamos, pase. Pastor Cleto, bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones, apreciados hermanos, hermanas. Muchas bendiciones. ¿Pueden escuchar atrás? ¿Es audible, entendible? Wali kiskiti. Wali sumapini. Bien, vamos al libro de Romanos. El capítulo 6. Vamos a repetir. Entiendo que el pasado domingo hablaron, conmigo hablamos, y vamos a seguir hablando del mismo lugar. El capítulo 6, versículos 1 a 14. Vamos a inclinar el rostro, que el Señor nos ayude a entender su palabra, que el Señor me ayude para que pueda comunicar el mensaje de la palabra. Bendito Dios, te damos gracias, te bendecimos en este día. Estamos congregados en tu nombre. Los cánticos, las alabanzas para ti. Señor, también estamos aquí para leer, entender, comprender tu palabra y vivirla, Señor. Dios Santo, ayúdanos. Tu bendición, la edificación sea para cada uno de tus hijos. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Asiento, hermanos. Sit down. Eso es para impresionarles nomás. Habíamos dicho, esta carta de Pablo
a la iglesia de Roma es una carta que habla del Evangelio. Si uno quiere entender el Evangelio, lea, relea y siga leyendo la carta de Pablo a los romanos. El tema principal es el Evangelio. Aunque la frase que se repite es la justicia de Dios. Cuando dice justicia de Dios en la carta a los romanos, está hablando del Evangelio. Todo lo que implica, lo que se entiende por Evangelio. Y una carta similar a Romanos es la carta de Pablo a los Gálatas. Gálatas es la primera carta de Pablo, el primer libro en escribirse. Más o menos Gálatas se ha escrito por el año 49, comienzos del 60 de nuestra era. Y trata el mismo tema. La carta más cortita, pero aquí en Romanos es más extensa. Pablo se ocupa de escribir mucho más. Y esta carta de Pablo a los romanos se puede dar una mirada, tiene como 3 partes. La primera gran parte, capítulos 1 hasta el capítulo 8, donde enfoca la justicia de Dios, el Evangelio para toda la humanidad. Y podemos observar que en esta carta a los romanos, en Roma, capital del Imperio Romano, en ese entonces, había un buen número de judíos, un buen número de israelitas. Aunque en los capítulos 1 hasta el 8, Pablo presenta el Evangelio, la justicia de Dios para toda la humanidad, judíos y gentiles. Sin embargo, parece que los judíos no estaban conformes, porque los judíos decían: nosotros somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo escogido de Dios. Algo así nos pasa con nosotros, ¿no? Yo soy evangélico, cristiano soy, desde la cuna. Y miramos desde arriba a los no evangélicos, este pecador. Tenían más o menos ese concepto los judíos. Nosotros somos judíos. Entonces Pablo, capítulo 9, 10, 11, considera, trata, escribe de manera especial para los judíos la justicia de Dios para los judíos, la justicia de Dios, el Evangelio para los judíos. Y capítulo 12, 13, 14, 15, una buena parte de 15, habla sobre cómo tiene que vivir ahora el cristiano, el evangélico, el que acepta la justicia de Dios, el que está en la justicia de Dios. ¿Cómo tiene que vivir? Y la última parte del capítulo 5 y 15, el capítulo 15 y todo el capítulo 16 es un saludo a los hermanos de Roma. Pablo no había llegado a Roma todavía con el Evangelio. Quizás haya conocido, porque en ese tiempo todos querían llegar a Roma. Por eso el dicho, todos los caminos llevan a Roma. Al parecer Pablo todavía no había llegado. Pero sin embargo, en Roma ya había un buen número de cristianos. ¿Cómo había llegado? Bueno, esa es otra tarea. Y en esta carta no se menciona a Pedro,
Se dice que Pedro era el obispo de Roma, el fundador de la iglesia. Tal dicho no está en la Biblia, no está en el Nuevo Testamento, no lo dice. Y cuando Pablo escribe los saludos a la iglesia de Roma, no se menciona a Pedro. Posiblemente Pedro haya llegado después, muy posible, porque la tradición quiere decir el conocimiento que se transmite de generación en generación. A eso se llama tradición en este caso. Entonces la tradición dice que Pedro estuvo en Roma y que murió allí crucificado cabeza abajo. Eso dice la tradición. Entonces, con eso vamos adelante. A ver, ¿dónde está mi reloj? Quiero mirar el reloj. Aquí está. Para que más o menos hablaré hasta las 12 y después empiezan el otro culto. Bien. Entonces, capítulo 6. Pablo empieza el versículo 1 diciendo: ¿qué diremos pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué Pablo empieza con esta pregunta? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Otro repasito. El capítulo 1, 2 habla que todos son pecadores. Todos son pecadores. La humanidad toda. Y en el capítulo 3, otra vez los judíos dicen: ¿y nosotros qué? Somos judíos. Entonces Pablo dice: todos son pecadores, aunque sean judíos. Ser judío tiene cierta ventaja, sí, pero son pecadores. Por eso el capítulo 3, versículo 23, todos sabemos, ¿no? ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Judíos y gentiles, todos son pecadores. Y el capítulo 4 muestra la justicia de Dios, la salvación, el evangelio. Y apreciados hermanos, la salvación, la justicia de Dios siempre fue por medio de la fe. En este capítulo 4, si ustedes miran el capítulo 4, el ejemplo de Abraham. Abraham es salvo, creó en Dios y le fue contado por justicia. Y después habla de David. Y el capítulo 5 habla de la salvación, de la justificación. El 5:8, pasaje muy conocido, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La humanidad siempre ha sido pecadora desde Adán. Eso es lo que dice el capítulo 5, versículo 12. Contrapone Adán y Cristo. Por el pecado de Adán pasó el pecado a toda la humanidad. Y como entró el pecado, entró la muerte. Y cuando habla aquí de la muerte, no está hablando solo de la muerte física, la muerte espiritual. Y por Cristo entró la justicia de Dios, el perdón de Dios, la salvación. Y todos los que aceptan a Cristo tienen salvación. Entonces Pablo dice: la justicia, el amor de Dios, la gracia de Dios es más grande que nuestros pecados. El capítulo 5, versículo 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces,
Cuando habla de la ley, está hablando todo el Antiguo Testamento y de manera muy especial el Pentateuco. Y dentro del Pentateuco, de Éxodo. Dentro del Éxodo, Éxodo 20. Dice, la ley nos muestra a la humanidad tal cual es. Jehová Dios, Dios es el único Dios del universo. No acepta ningún otro Dios y a ningún otro Dios. Ídolo se debe adorar. ¿Y qué hace la humanidad? ¿Dónde estábamos nosotros antes de conocer a Cristo? Perdidos en el pecado, muertos en el pecado. Sabíamos la ley. Si nosotros salimos a la calle y que nos diga algo de Éxodo 20, el decálogo de los 10 mandamientos, la gente nos repite. Saber, repetir el decálogo salva, justifica del pecado, para nada. La ley solo muestra tal cual es el ser humano, es como el espejo. Solo la gracia de Dios en Cristo Jesús perdona nuestros pecados. Por eso el capítulo 5, el versículo 20 dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces la gente al escuchar, al leer esa parte, dicen, entonces sí, la gracia de Dios sobreabundó por el pecado, por la ley, entonces sigamos pecando para que la gracia siga abundando. Así somos los seres humanos, ¿no? Entonces, por eso Pablo responde. El capítulo 6, versículo 1 hasta el 14 responde. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 2 dice, en ninguna manera, jamás, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta porción de la palabra, versículo 1 del capítulo 6 hasta el 14, tiene 3 partes. La primera parte, versículo 1 hasta 4, estamos muertos al pecado. Versículo 5 hasta 10, dice, estamos coplantados, somos semejante a Cristo. Y versículo 11 hasta el 14 dice, dense cuenta, piensen, reflexionen. Entonces, este capítulo 6, el capítulo 7, el capítulo 8, habla de la santidad. Ahora hay que vivir en la santidad. Ahora que soy salvo, no debo perseverar en el pecado, sino debo vivir en santidad. Debemos vivir en santidad. Una vez más leamos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Jamás, de ninguna manera, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces Pablo dice, no podemos vivir en el pecado. Porque los que hemos sido justificados, perdonados, dice, ya no vive para el pecado. Y Pablo aquí ilustra para que
los hermanos de Roma entiendan la santidad, la nueva vida, ilustra con el bautismo en agua. Entonces dice, cuando uno se bautiza en el agua, cuando nosotros nos hemos bautizado en el agua, los hermanos, algunos aquí se han bautizado en el centro evangelístico y no tiene dos gradas, tiene una sola grada nomás. Por una grada se entra y por mismo sale. Otros en el río, en algún lago, algo así. Pero para ilustrar, para entender, los hermanos por el año 300, 400 y después de nuestra era, edificaron el bautisterio para entender este pasaje. Entonces, digamos, todo esto es el bautisterio, lugar donde se bautiza. Y entraban por este lado, vamos a decir, para bautizarse. Entonces, cuando uno entra al agua, dice aquí Pablo, se está identificando con la muerte de Cristo. Así nosotros hemos muerto al pecado. Y cuando uno le agarra el bautizador, el bautizante, el pastor agarra y lo hace perder dentro del agua. Eso quiere decir bautismo, zambullirse. Dice, eso es sepultura. Eso dice el versículo, a ver, aquí estoy, el versículo 3. ¿O no sabéis todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, crucificados? Somos 4, sepultados juntamente con Él. Entonces, cuando uno se pierde dentro del agua, está diciendo, como Cristo fue sepultado, así también nosotros. Y cuando resucitó, entonces el bautizado, el pastor, lo levanta. Entonces, eso es, nosotros nos hemos bautizado, hemos entrado al agua, hemos sido crucificados, sepultados, ahora resucitamos a nueva vida. Entonces, en esos bautisterios de los primeros siglos que la iglesia tenía, entonces salía por este lado, había otra grada. Ahora lo que debemos entender es, el bautismo en agua no justifica, no lava los pecados. El bautismo en agua es el símbolo de nuestra salvación. El bautismo no salva, es un símbolo. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando hemos dicho, cuando uno entra al agua, Cristo crucificado, yo también con Él. Me hace perder en el agua, soy sepultado así como Cristo es sepultado, como fue sepultado. Sale del agua, Cristo resucitó. ¿Cuándo sucede eso? Sucede en el momento en que tú y yo nos hemos entregado a Cristo. Cuando hemos dicho, Señor Jesús, me entrego a ti, perdona mis pecados. Eso hayas hecho en un templo, hayas hecho en la casa, donde quiera que hayas hecho de todo corazón. En ese momento moriste al pecado. En ese momento fuiste sepultado al pecado. Y en ese momento resucitaste a nueva vida. Y a partir de ese momento tienes que andar en novedad de vida, en santidad. Entonces, cuando nos bautizamos en agua, entramos al agua, el pastor nos hace perder en el agua, nos levanta otra vez. Es un símbolo de lo que fue en el momento de la conversión. Es un mandato del Señor, hay que hacerlo. Entonces Pablo dice eso aquí. Ustedes en el momento de la conversión han muerto, han sido sepultados
han resucitado, ahora tienen que andar en novedad de vida. Estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Eso es lo que dice Pablo, versículos 1 a 4. Ahora, 5 a 10. 5 a 10. Dice, estamos coplantados con Jesucristo. Versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, o sea, con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pablo repite para que los hermanos de Roma entiendan, dice, así como Cristo murió en la cruz, fue crucificado, sepultado y resucitó, dice, nosotros de la misma manera en el momento de nuestra conversión. Eso no tiene que perderse de aquí. Todo el tiempo tenemos que tener presente eso. Seis, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso sucede en el momento de la conversión. Dice, cuando nos entregamos a Cristo de todo corazón, el pecado no tiene poder sobre nosotros. Eso tiene que estar aquí en la mente. En el diario vivir tenemos que tener presente siempre eso. Cuando dice para que el cuerpo de pecado, versículo 6, sea destruido. El cuerpo de pecado, el sistema de pecado, la vieja naturaleza, el viejo hombre. Así hemos nacido, así hemos sido concebidos en vientre de mamá. La naturaleza pecaminosa en nosotros siempre está y va a estar hasta el día de nuestra muerte. Hasta que Cristo venga, así vamos a vivir. Por eso necesitamos estar coplantados con Cristo todo el tiempo. Siete, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cuando uno se ha entregado de todo corazón al Señor, ha sido justificado del pecado, ha sido salvo, perdonado. Dios le declara justo. No porque la persona haya hecho algo, nosotros no merecemos nada, es por la obra de Cristo. Por eso tenemos que identificarnos con Cristo, estar coplantados con Cristo. Eso está diciendo Pablo. 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Cristo murió, fue sepultado, resucitó y vive para siempre, eternamente. Así también nosotros. Nueve, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces Cristo, por nuestra salvación, para nuestra justificación, para nuestro perdón, fue crucificado.
fue sepultado, murió y resucitó. Vive para siempre. Nosotros de la misma manera, cuando nos hemos entregado a Cristo, hemos muerto al pecado. Por eso en Gálatas dice, estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ahora vivimos, debemos vivir en novedad de vida. Somos nueva criatura. Y versículo 11 hasta 14 dice, eso debemos pensar. Y empieza diciendo el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Consideraos. Aquí la palabra que Pablo utiliza es como hacer cuentas, números en contabilidad. Pensar, reflexionar. Cuando hacemos números de contabilidad, la mamá, la esposa, va al mercado, entonces hace cuenta. Cada artículo, cada producto que compró, ¿cuánto cuesta? Aún antes de ir, tengo que comprar estos productos. Tengo dinero tanto, ¿va a alcanzar? Y cuando regresa, hace cuentas. ¿Cómo gastó? La idea aquí que Pablo presenta es eso. Piensen en vuestra conversión, piensen en vuestra salvación, piensen en vuestra justificación, piensen en la salvación. ¿Cómo fue? ¿Por qué fue? ¿Para qué fue? Piensen en eso, dice Pablo. Y vamos con la lectura. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ya no puedo pecar, porque estoy muerto al pecado. Ahora estoy vivo para Dios en Cristo Jesús, vivo para Dios. Como tal, tengo que vivir todos los días. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en todas sus concupiscencias. Concupiscencia es todo lo malo, todo lo negativo que no agrada a Dios. Entonces uno tiene que pensar, considerar, ahora no debo vivir como antes. Soy nueva criatura. El viejo hombre murió, la vieja mujer murió. Ahora soy nuevo hombre, ahora soy nueva mujer. Aquí hay un instrumento, vamos a luego ejemplificar. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, nosotros con esta guitarra puedo tocar aquí, hacer cantar a los hermanos. Pero con este mismo instrumento puedo ir a una fiesta y hacer bailar, hacer pecar. Y Pablo dice, no, ustedes han muerto al pecado.
Ahora no tienen que presentarse ustedes como arma de iniquidad, de pecado. Ahora todo el tiempo tienen que presentarse a Dios para santidad, para bendición, para edificación, para gloria de Dios. Ahora ya no voy, ya no presento, ya no soy arma de iniquidad del pecado. Ahora soy arma, instrumento de Dios para glorificar. Entonces así tenemos que vivir todos los días. Así empieza Pablo esta parte de la santidad. Te vas a portar bien. Entonces la guitarra solito no va a la fiesta. La guitarra solita no va al culto. Alguien tiene que llevar. Entonces dice nosotros, así tenemos que pensar. Yo tengo que presentar mi vida al Señor todos los días. En la casa, en el trabajo, en la calle, donde quiera que esté. Ahora vivo para Dios. Ahora vivimos para Dios. Debemos vivir en santidad. Y hemos dicho así, todo el capítulo 7, 8 habla de la santidad. Y como nosotros sabemos, difícil es eso. Estamos sujetos a este cuerpo. La mente, el corazón, nuestro ser, qué difícil es. Entonces de eso trata los siguientes párrafos de la Escritura, del capítulo 6, el capítulo 7, el capítulo 8. Y esta primera parte, el versículo 14, termina diciendo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No es solo conocer la palabra, no es solamente el decálogo, no es solamente el Antiguo Testamento. Hasta hay gente creyente, cristianos, que duermen con la Biblia de cabecera. ¿Han visto eso? Antes de conocer al Señor, las mamás a su bebé ponían tijera, no sé qué cosas para que cuide del mal, del maligno. Ahora en Cristo ponen el Nuevo Testamento, la Biblia en la cabecera, ponen esas cosas. ¿Eso de veras protege así? Que yo duerma con la Biblia bajo la cabecera, de cabecera la Biblia. No pasa nada. El asunto es entregarse a Cristo y vivir lo que dice Cristo aquí. Obedecer su palabra. Por eso Pablo dice, como los judíos estaban diciendo la ley, entonces dice, el pecado no se enseñorea, no es dueño, no es señor, no es patrón de nosotros. Porque la ley es buena, es santa, más luego dice eso Pablo, pero la ley no tiene poder alguno. Uno puede tener la Biblia bajo la cabecera, andar con la Biblia en el bolsillo, andar con la Biblia en su bolsa, en su cartera. Si no se presenta a Dios, no pasa nada. El asunto es estar en Cristo, vivir en su gracia. Eso sí. Nos pondremos en pie y oraremos. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por tu santa palabra. Y queremos, Señor, esa palabra tuya esté en nosotros. Y esa palabra tuya dice, Señor, que nosotros tenemos que
identificarnos contigo, Señor Jesús. Así como moriste, fuiste crucificado, moriste en la cruz, fuiste sepultado y vives para siempre. Nosotros de la misma manera, Señor. Gracias, Señor, por tu santa palabra que nos muestra lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que considerar, pensar y vivir, Señor. Dios santo, bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Bendice la familia Ágape, Señor. Bendiga, Señor, a tu siervo el pastor, los siervos, Señor, que sirven en este lugar junto al pastor, a los líderes, diáconos y toda la iglesia, Señor. Tu bendición con ellos, Padre, con nosotros. Y gracias por tu palabra, por darnos, Señor, esta enseñanza. Tenemos que vivir, Señor, la vida nueva que nos diste, Señor. Tenemos que andar en novedad de vida, Señor. Dios Todopoderoso, bendito seas por siempre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Aleluya. Amén. Aplaudamos al Señor, bendigamos su nombre. Pastor, gracias. ¿Cuántos quisieran ser guiados por el Espíritu Santo? Ya no demos nuestros cuerpos al servicio del pecado. Así como el pastor decía, como esa guitarra, tú eres quien manejas tu cuerpo, ordenas, llevas. ¿Dónde estás llevando? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué miras? Ya no más, dice, nuestro cuerpo como un instrumento de iniquidad. Entendamos eso. Tú eres responsable. El Señor nos ha bendecido con un cuerpo. Por eso David decía, alma mía, alaba al Señor. Cantaremos esta alabanza. Hazlo de todo corazón. Renuévame. Renuévame. Díselo al Señor. Señor Jesús. Díselo al Señor. Ya no quiero ser igual. Oh Señor, ya no queremos ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, Señor. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Díselo a nuestro Dios. Ríndete. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame. Levanta tus manos. Señor, ríndete al Señor. Jesús. Entrega tu corazón, tu vida a nuestro Dios. Ya Que Él no gobierne. quiero ser igual. Oh Señor. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí, Señor.
Señor, tu corazón. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí, Dios. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Cámbiame, Señor, transforma mi vida. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Señor, muchas gracias, Dios, por tomar nuestras vidas, por cuidar, Señor, hasta hoy, Señor. Tú has sido fiel con nosotros, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú, Señor, nos hablas y nos haces entender, Señor, que tú, Señor, nos has llamado a una vida de santidad. Apartarnos, Señor, de todo lo que es pecado, Dios. Un día, Señor, por tu gracia, Señor, transformaste nuestras vidas. Pero, Señor, estamos caminando, Señor, hacia la perfección. Estamos camino al paraíso, camino a tu reino, Señor. Danos fortaleza, Señor, que cada día, Señor, nuestra manera de vivir, Señor, sea ideal, sea conforme a tu voluntad y sea agradable, Señor. ¿Cuál es nuestra mejor ofrenda a ti? Es nuestra vida de santidad, Padre bueno. Muchas gracias, Señor. Padre amado, hoy también, Señor, tenemos una forma, Señor, de adorarte, de alabarte, mi Dios. Señor, es con todas las bendiciones, Señor, que recibimos de ti. Hoy, Señor, quiero que tú bendigas al que, Señor, no tiene, al que tiene, al que ha traído, Señor, su ofrenda, su diezmo. Pero queremos hacerlo como una forma de adoración y de gratitud, Señor. Muchas gracias, Señor, por darnos este privilegio, Señor, de poder sostener tu obra, Señor. Bendice, Señor, al dador alegre. Bendice, Señor, a mis hermanos, Señor, que constantemente van, Señor, también, Señor, colaborando esta obra, mi Dios. El pan no falte en la casa. Los recursos, Señor, no falten. Y no faltará, Señor, porque tu bendición es todos los días, Señor. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermano.